amigo, seas muy bienvenido a tu canal, La Palabra. El ministerio público de Jesús despertó las esperanzas de Israel, pues aparecía como el auténtico heredero de las tradiciones sobre el reino de Dios. Su proceder daba forma a la figura mesiánica anunciada por el profeta Isaías. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia la salvación, que dice a Sión, ya reina tu Dios. Hoy hablaremos del reino de Dios predicado por Jesús. ¿Se ajustaba realmente la predicación del Señor a las esperanzas mesiánicas de Israel, o más bien las decepcionó? Al principio parecieron quedar colmados los anhelos más profundos del judaísmo, sobre todo entre la gente sencilla, cuando le vieron decir y hacer algo inenarrable. A pesar de que durante su ministerio público Jesús desvelaba la alegre novedad de su persona, aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, lo hemos encontrado, es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Sin embargo, también desconcertaba, haciendo que recibiera a la vez desaprobación. ¿Acaso no es este el hijo de José? El pueblo conocía las historias patriarcales y la epopéyica salida de la esclavitud de Egipto, liderados por Moisés. Para la época de Jesús, la monarquía davídica y la labor de los profetas se había idealizado mucho. Conocían también la vuelta del destierro bajo los liderazgos de Esdras y Nehemías, así como la heroica lucha de los macabeos frente al invasor griego. Ahora estaban necesitando urgentemente al Mesías prometido, y Dios le envía a un profeta que llega definiéndose a sí mismo como el Hijo del Hombre, de la profecía de Daniel y Ezequiel. Así lo recoge Mateo en 30 ocasiones, Marcos 13 veces, Lucas 28 veces y Juan 12 veces. En total, 83 veces en los 4 evangelios. Amén de que el libro de los Hechos lo referencia en una ocasión y el Apocalipsis en 2 ocasiones. Esta es la razón por la que la predicación de Jesús despertó tanto interés entre el pueblo, porque tocaba la fibra más íntima de la esperanza judía. Cuando él hablaba sobre el reino de Dios en sus parábolas, revitalizaba lo que cada sábado se discutía en las sinagogas. Pero este Hijo del Hombre hará añicos todos los estereotipos cuando visite la sinagoga de su pueblo. Allí dejará claro que su misión no consistirá en una más rígida observancia de la ley mosaica ni en la multiplicación de los sacrificios del templo. Tampoco será el general que encabezará las huestes israelitas para echar al invasor romano de su tierra, sino que su anuncio es de paz, de misericordia y perdón, incluso para con los enemigos. Así, cuando anuncia la inminencia del reino y llama a la conversión, estaba abriendo un camino distinto del esperado. Su comportamiento con los pobres, los enfermos y cuanto sufriente se cruzó en su camino, puso de manifiesto la misión que el Padre le había encomendado. Y para cumplir con esto, desafió todos los convencionalismos religiosos de su tiempo. Comió con publicanos y pecadores, sanó a los leprosos, exorcizó endemoniados, bendijo a los niños, resucitó a una niña muerta y se dejó tocar por mujeres impuras. Y muchos de estos milagros los realizó en sábado, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Para los fariseos y otros grupos religiosos influyentes de su tiempo, resultaba escandaloso e intolerable que Dios fuera a escoger a este nacido de mujer y semejante a los hombres en todo para inaugurar su reino eterno. Y es que su proceder no mostraba otra cosa que debilidad política y religiosa frente al invasor romano, y los fundamentos de la salvación debían ponerse sobre otros pilares más firmes. La esperanza del pueblo se transparenta en la frase que dirigen los discípulos de Emaús al peregrino que los acompaña. Nosotros esperábamos que fuera él quien librara a Israel del invasor romano. San Pablo, que era un teólogo muy agudo,
se dio cuenta que la teología tradicional no tenía en cuenta que la sabiduría, la fortaleza y la gracia se experimentaban a través de la debilidad. Ahí radicaba el misterio de la encarnación del Verbo que ellos no pudieron apreciar ni disfrutar. Pero Israel no quería lucir débil. Su Dios debía tronar desde una nube, como en las grandes teofanías, para mostrar que Él era el único Dios verdadero y ellos eran el pueblo elegido. Por eso, su invitación a la conversión y a la fe son las dos únicas condiciones para participar de la cercanía del reino. Cuando tratan de desacreditarle, acusándolo de ser un instrumento de Satanás, les dice: si expulso a los demonios con el dedo de Dios, es señal de que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Al final de su vida, le dirá a Pilato en su cara: tú lo dices, yo soy rey, para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Finalmente, desde la cruz, un ladrón le ruega: acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. El Nuevo Testamento testimonia que en Jesús Dios ha cumplido la promesa que había hecho desde antiguo a los patriarcas y reyes, y que los profetas habían transmitido de una generación a la otra de creyentes. El Señor en su ministerio público no dio a sus oyentes una definición del reino de Dios, porque ésta excedería nuestra comprensión, sino que lo hizo evidente a través de sus hechos milagrosos y sus discursos, especialmente sus parábolas. Y es que el reino de Dios no es visible inmediatamente para cualquiera que mire, sino solo para los que lo hacen con fe, porque esta revelación no depende de la carne o la sangre, sino del Padre. Ciertamente las parábolas nos convierten en oyentes que reflexionan sobre la presencia de Dios en la historia. Frente a ellas, el lector puede sentirse interpelado al punto de irritarse y cerrarse, o intrigarse y rendirse, pero nunca le deja indiferente. Las parábolas nos seducen para que tomemos una decisión sobre el futuro de nuestra esperanza. Así ha sido desde los comienzos del cristianismo. Cada creyente ha tenido que interpretarlas desde su propia vida y la de su comunidad. Jesús se aseguró que tuviesen esta capacidad evocadora al usar imágenes de la vida real. Como buen pedagogo, iba desvelando los secretos del reino sin llegar nunca a definirlo concretamente. Y así dejaba abierto a la imaginación esta misteriosa realidad que solo los sencillos de corazón percibían rápidamente como buena noticia, mientras que los soberbios, los autosuficientes, los envidiosos, los hipócritas no conseguían entender. La expresión reino de Dios o reino de los cielos según Mateo aparece 213 veces en los 4 evangelios. En los tiempos de Jesús tenía que ver tanto con la realeza propiamente dicha, con todo lo que suponía de independencia política del invasor romano y de esplendor económico y religioso, así como con el reconocimiento de la soberanía universal de Dios. Este era un reino visible e invisible a la vez. El reino que él revelaba con sus parábolas y obras no era una realidad futura hacia la que deberíamos encaminarnos, sino una realidad presente ya en nosotros, pero que necesita irse abriendo poco a poco. Como otros misterios de la fe, el reino también es don de Dios y tarea nuestra. Por eso al escriba que le respondió que el amor a Dios y al prójimo valían más que todos los sacrificios del templo, Jesús le dice: no estás lejos del reino de Dios. Esta imposibilidad de limitarlo espacialmente no significaba que fuera únicamente una realidad espiritual, ya que Jesús se presenta a sí mismo como el signo vivo de ese reino que anuncia con gestos concretos. Si por el Espíritu de Dios expulso yo a los demonios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando los fariseos le preguntan: ¿cuándo llega el reino de Dios?, su respuesta es: el reino de Dios viene sin dejarse sentir. Y no dirán: mírenlo aquí,
o allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Él mismo es la semilla de ese reino sembrada en nuestra estéril vida. Marcos comienza su evangelio con una lacónica invitación. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. Jesús hace patente la llegada del reino, predicando por pueblos y ciudades. Come con los excluidos, acoge a las prostitutas, cura a los enfermos y perdona a los pecadores. Todos esos gestos concretos son parábolas en acción que manifiestan en su persona el reino del amor que ha llegado a nosotros y que Dios está ejerciendo su realeza sobre la tierra. Ha dejado de ser un sueño largamente acariciado para convertirse en una realidad tangible que está tocando a nuestra puerta y esperando que le abramos para entrar en nuestra casa. De esta manera, esa dimensión absolutamente trascendental de la presencia de Dios ha entrado en nuestro corazón e historia, ilustrando ese encuentro único e irrepetible de la eternidad con el tiempo, en que se une el cielo con la tierra, lo humano y lo divino. Si te gustó este video y deseas seguir viendo contenido similar, como siempre, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que YouTube te avise de la próxima publicación. Y comparte con tus familiares y amigos. Me hace mucha ilusión estar cada semana contigo para hablar de la Biblia. Dios te bendiga y hasta la próxima.